Bienvenidos a un nuevo contenido, un nuevo video. Quiero tocar un tema muy práctico, ¿verdad? Algo que he notado, algo que he visto en muchos hijos de Dios, y eso me llevó a compartir este video. Y son puntos que parecen muy simples, ¿verdad? Pero que muchos hijos de Dios como cristianos siguen practicando. Y por eso me vi en la necesidad de hacer este video para que sea de bendición a todos aquellos que no conocen o desconocen este tema o que están haciendo cosas que no le agrada a Dios inconscientemente. Amén. Y es por eso que quiero compartir este video con todos ustedes. Quiero que usted lo busque en la palabra de Dios, que usted lo analice a través de la palabra de Dios y puede apuntar los versículos bíblicos para que usted compruebe lo que dice la palabra de Dios. El tema es cosas que un cristiano no puede o no debe de practicar. Amén. El primer punto que todo cristiano debe de conocer es que no puede comer comida con sangre o carne, o ya sea cualquier comida con sangre, que lleve sangre. La palabra de Dios nos habla de eso, de que nos prohíbe comer sangre. Levíticos 19:26 dice la palabra de Dios: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Amén. Vamos a explicar todo eso más adelante, pero donde yo me quiero basar hoy es del no comer comida con sangre. Levíticos 19:26 dice que no debemos de comer comida con sangre. En otro texto de la palabra también nos dice que la vida está en la sangre. Un cristiano no debe de comer sangre. Amén. El otro punto es que muchos cristianos siguen practicando, y eso no le agrada a Dios, es no practicar lo que es la magia, no practicar lo que es la magia ni la adivinación, no consultar a los adivinos, no consultar a las personas, ¿verdad? Que consultan a espíritus o otros tipos de medios que no sea el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en la iglesia primitiva, en la iglesia del libro de los Hechos, capítulos 19, del versículo 18 al 19. Note lo que dice la palabra de Dios que hacían los primeros cristianos que creían en Jesús y se convertían al cristianismo. Dice la palabra de Dios, Hechos 19, 18 al 19 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían, note esto, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 piezas de plata. Amén. Esto de la magia, eso de los libros de la magia no es nuevo. Esto ya venía desde muchos años. El enemigo ya infiltró eso, ¿verdad? Desde muchos años, muchas décadas atrás. Y aquí en el libro de los Hechos 19, 18 y 19 dice que cuando creían al Señor Jesucristo, muchos daban cuenta, avisaban lo que ellos hacían, daban cuenta de sus hechos. Y dice también que muchos tenían libros de magias en sus casas. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, practicamos muchas cosas o hacemos muchas cosas en nuestra desesperación o querer resolver un asunto y recorrimos lo más fácil que pensamos hacer, pero eso nos trae maldición a nuestras casas. Entonces dice la palabra que muchos de los que habían creído venían dando cuenta de sus hechos, confesando y dando cuenta de sus hechos, y traían, gloria a Dios, traían los libros de la magia y ahí mismo lo quemaban, no lo regalaban, lo quemaban.
Amén. Todo cristiano ya no debe tener libros de magia o libros de consultar un espíritu o libros para rezar o libros que no es la Biblia en su casa. Gloria a Dios. Por ejemplo, sí podemos tener libros de estudiar la Biblia, eso sí es claro, pero libros de practicar la magia, todo cristiano no debe de practicar la magia, no debe de consultar a los brujos, a los adivinos. Amén. Y aquí dice que todos los que conocían o los que creyeron la palabra del Señor y aceptaron a Jesús, quemaron sus libros de magia. Lee los versículos, ahí se lo estoy pasando. Otro punto también de lo que entra en este punto de no consultar a los adivinos. Eso no le agrada a Dios, de consultar a los adivinos. Note lo que dice el libro de Levítico capítulo 19, versículos 31. Dios dice aquí al pueblo de Israel y hoy a nosotros nos habla en este tiempo: no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, no se contaminen con ellos, dice la palabra. Yo Jehová nuestro Dios. O sea, en pocas palabras, yo Jehová nuestro Dios les digo esto. La palabra es clara. Levítico 19:31 dice que no debemos de ir a los encantadores, no debemos de consultar a los adivinos, no debemos consultarlos. Amén. Lo que nosotros debemos es hacer es la oración. La oración debemos de orarle a Dios para que Dios nos responda en alguna necesidad o en alguna petición. Recuerda que la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé, dice Dios en la palabra. Y algo que me llamó mucho la atención, dice Isaías 8:18 sobre esto. Y si les dijeren, porque muchas personas hay veces cuando están en la desesperación para resolver un asunto, muchas personas puede el enemigo atraer para que vengan a hablarles. ¿Por qué no consultan a los adivinos? Mira, esa persona sabe consultar. Mira, esa persona sabe adivinar. Y a veces caemos en las trampas del enemigo y consultamos. ¿Por qué? Porque queremos queremos consultar algo rápido. Pero mira lo que dice Isaías capítulos 8, versículos 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Ustedes tienen que responderle así, dice la palabra. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Isaías dice, si ustedes tienen algo que preguntarle a Dios, ustedes no le consultan a su Dios. Todo cristiano debe consultarle a Dios, por gloria a Dios, a una respuesta. Dios habla a través de su palabra, a través de un pastor ministro, a través de sueños. El libro de Job, capítulos 33, versículos 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturno, cuando el hombre se acuesta ahí, Dios le revela al oído, dice la palabra. Dios habla todavía. Amén. Entonces, no debemos de consultar a los adivinos, ni a los brujos, ni a las personas que leen cartas. Eso ya no va con nosotros, los hijos de Dios. Por eso dice Isaías, y si dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan así, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces es clara la palabra. Todo hijo de Dios debe consultar en oración a Dios, a su Padre. Amén. Entonces, esto veo aquí que la importancia de conocer cada cosa que estamos pasando, siempre aferrémonos a la oración. La oración es la clave. Nosotros debemos de recurrir a la oración y nuestro Padre nos responde en oración. Gloria a Dios. Otro punto también, gloria a Dios, que mucho observo y más en los jóvenes que no conocen la palabra de Dios. Muchos jóvenes consultan lo que son los horóscopos. Los horóscopos, ¿por qué? Porque quieren creer su destino, quieren conocer su futuro. Amén. Y la Biblia nos habla de esto, de un rey que hizo la reforma en el pueblo de Dios. El rey Josías quitó todo lo que era idolatría, quitó todo lo que era lo que adoraban en aquel tiempo. Adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban los signos de zodiaco, dice la palabra.
Esto se llama signos de zodiaco, el horóscopo. El horóscopo es de esos que dicen, ¿qué signo eres tú? Sagitario, Cáncer, Virgo, Piscis, lo que recuerdo ahorita, ¿verdad? Sagitario, todo eso un cristiano ya no lo debe de practicar. Amén. Ya no lo debe de practicar porque ahora el que nos guía a nosotros como hijo de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, que el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros en este tiempo. Entonces dice Segunda de Reyes 23, versículos 4 a 5. Note lo que dice esta palabra. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Baal era un dios falso en aquel entonces. Para Acera, también una diosa falsa. Y para todo el ejército de los cielos. Mira, mandó Josías a quitar todo el ejército de los cielos, las figuras que tenían en la casa. Gloria a Dios. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas a ellos a Betel. Nota lo que sigue diciendo el 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal y al sol. Mira, adoraban a Baal. Estos adoraban al sol, a la luna y a los signos de zodiaco y a todos los ejércitos de los cielos. Eso es lo que lleva a Dios la ignorancia. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios, adoramos cualquier cosa. Estos así estaban, adoraban a Baal, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a los signos de zodiaco y a todos los ejércitos de los cielos. Este pueblo adoraba. Pero cuando vino el rey Josías, tuvo que eliminar, tuvo que quemar todo eso. Amén. Entonces, muchas personas adoran el sol, le prenden vela a cualquier piedra, le prenden vela o quizá adoran cualquier cosa que se parezca a algo que llama la atención, y dice Dios que no debemos de hacer eso. Entonces, volviendo al tema del horóscopo, no debemos de practicar el horóscopo. Amén. Solamente nosotros debemos de ser guiados en la oración, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Entonces, el rey Josías mandó a quemar todo lo que había en el templo de Judá, dice la palabra de Dios. Mandó a quemar al sol, la luna, figuras. No estoy hablando de lo físico, estoy hablando de la figura que adoraban en aquel entonces. Mandó a quemar a los que quemaban el incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos de zodiaco. Amén. Los cristianos ya no debemos de tener cosas ahorita que no le agrada a Dios en nuestro hogar, como objetos para idolatrarlos. Quizá usted tiene un atrapasueños en su casa. Usted ya no puede tener eso. Son portales a los demonios en el mundo espiritual. Usted no puede tener, gloria a Dios, una figura que no le agrada a Dios porque trae maldición. La Biblia dice que ninguna maldición vendrá sin causa, dice la palabra de Dios. Siempre hay una causa por cual viene la maldición. Entonces, un cristiano no debe de practicar el horóscopo. Amén. Otro punto, ¿verdad?, donde medité mucho para hacer este video, es algo muy importante que los hijos de Dios no debemos de practicar. Nosotros no debemos de consultar a los muertos. Todo cristiano debe de saber que no debe de consultar o estar visitando a los muertos, porque esto igual lo habla la palabra de Dios. En el libro de Levíticos, note lo que dice Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare o invocare el espíritus de muerto o se entregare la adivinación, ha de morir. Serán apedreados en el pueblo de Israel en aquel entonces. Su sangre será sobre ellos. Todo cristiano no debe de consultar a los muertos. Esto es un error muy grande que muchos cristianos están cometiendo. Y cuando muere un familiar, gloria a Dios, dicen, voy a hablar con mi familiar, voy a hablar con mi pariente que falleció, y van al panteón a hablar con personas que ya murieron. La Biblia dice que ya no están ahí, su memoria ya quedó en el olvido, ya se fueron, ya sea que descansando
o ya se fueron al lugar de condenación. Amén. Todo cristiano no debe de consultar un muerto. No debe de consultar un muerto, no debe de tener cenizas de muerto en su casa, no debe de tener, gloria a Dios, él no tiene que ir a invocar espíritus. Cuando tú hablas con supuestamente familiar tuyo en el panteón, no estás hablando con esa persona, estás hablando con espíritus, dice la Biblia. Entonces todo eso, por eso atrae lo que es la enfermedad, eso atrae lo que son las pesadillas, eso atraen los espíritus malos. Lo dice la palabra, Levíticos capítulo 20-27. El hombre o la mujer que invocara espíritus de muertos se entregara a la adivinación, ha de morir, decían aquel entonces. Y ahora quizá no morimos físicamente, pero trae maldición, trae cosas, enfermedad a nuestra vida. Todo cristiano no debe de ir a visitar a un muerto. No debe de ir a visitar, gloria a Dios, al panteón. No debe de ir a hablar con supuestamente personas que están en el panteón. Ya no están ahí. Ese cuerpo ya se desgastó, se hizo polvo. La palabra de Dios dice que somos polvo y al polvo volveremos. Aquí en la tierra es donde nosotros debemos de hablar o consultar a las personas. Gloria a Dios. Mira lo que dice también en la palabra de Dios en el libro de Levíticos 21:1 sobre este tema que estamos hablando. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen con un muerto en sus pueblos. Esto pasa mucho en los pueblos, que todavía hay cristianos que van a hablar con los muertos. Esto no puede estar sucediendo porque ahora, gloria a Dios, por eso debemos de orar por nuestros familiares para que sean salvos. Amén. Pero ya no están allí en el panteón, ya están descansando o ya están en el lugar eterno de la condenación eterna. Entonces, un cristiano no debe de consultar a los muertos, no debe de tener ceniza de muertos en su casa. Luego dice Levíticos 21:11 sobre este tema también. Gloria a Dios. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Amén. Entonces, cuando se entierra una persona, hasta ahí llegó, gloria a Dios, ya se fue con Dios o se fue al lugar de donde él se perdió. Como le vuelvo a decir, todo cristiano no debe de ir a visitar o ir a hablar con los muertos porque ya no están ahí, sino que son espíritus los que están ahí. Son puntos que estamos cometiendo muchos cristianos que desconocen la palabra de Dios. Otro punto también importante, ¿verdad? El por qué no hay bendición en los hijos de Dios es de que retienen el salario del jornalero. Retienen el salario de la persona que va a trabajar para ellos. Por ejemplo, gloria a Dios, cuando un cristiano tiene, podamos decir, un trabajo y él pide ayuda o pide personas o tiene empleados que le trabajan, ¿verdad? Tiene que pagarle al mismo día, dice la palabra, o a la semana completa cuando toca pagar el salario. No debe de retener el salario mucho tiempo de su empleado. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 19, versículos 13. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Si fue a trabajar para ti hoy, págale hoy, dice la palabra. Si puedes y si completa la semana, págale la semana justo. No lo debes de oprimir, no debes de aprovecharte de él porque trabajó para ti, porque él necesita. Por eso fue a trabajar para ti y tú no debes de oprimirlo, no debes de abusar, que le debes dar más trabajo. No le agrada a Dios eso, dice la palabra, ni le robarás. Amén, págale lo que es justo. Eso viene en Levítico 19:13. Otra de las cosas también que muchos hijos de Dios no cumplen también es de ser justos en lo que venden. Tienen que ser justos en lo que venden. Levítico 19:36 dice que debemos de vender las cosas en balanzas justas. Balanzas justas. Si yo te digo que yo te voy a vender 1 kilo de maíz, te voy a tener que dar el kilo completo. No le voy a quitar nada. ¿Por qué tengo que ser una balanza justa? Si yo te vendo algo ahorita, tengo que ser justo en lo que yo te vendo, dice la palabra, porque Dios ve todo lo que hacen sus hijos. Debe de ser pesas justas, dice la Biblia. Medida
justa tendréis. Si tú vas a vender un kilo de café, tiene que ser exacto el kilo. Dice la palabra que deben de ser balanzas justas. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. A Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. O sea, yo lo digo, dice Dios aquí, que os saqué de la tierra de Egipto. Le hablaba al pueblo de Israel, pero hoy nos habla a nosotros que debemos de ser justos en lo que hacemos. Si yo te vendo un kilo, ahorita tiene que ser cumplido la medida. Gloria a Dios. Otro de los puntos también que muchos cristianos he visto también, los cristianos no deben de hacerse tatuajes. El libro de Levítico 19:28 lo habla en una traducción muy entendible. Quizá la Reina Valera no lo habla muy claro, pero la Biblia NTV dice así: no te hagas cortes, no te cortes tu cuerpo por los muertos, no te hagas un cortes en tu cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, dice Dios en la palabra. Un cristiano no se debe cortar el cuerpo. No se debe cortar su brazo o su cuerpo. Tampoco se debe de ponerse tatuaje, dice la palabra. Quiero aclarar esto. Una cosa es que cuando antes de conocer a Cristo y se hicieron tatuajes, ya cuando llegan al Señor, el Señor les perdona. Pero si ya conocen de la palabra y siguen haciéndose tatuaje, eso ya está mal. Trae maldición, trae enfermedad a su cuerpo. No, es que hermano, es un Salmo 91, me quiero escribir así. No, es un tatuaje, te estás dañando el cuerpo. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo hoy. Son puntos muy básicos, pero muy importantes. Ahora vuelvo a decir, un cristiano no debe comer comida con sangre. Un cristiano no debe de consultar a divinos. Por más desesperado que estén, consultemos a Dios. Un cristiano no debe de invocar muertos, de ir a hablar con los muertos. Un cristiano no debe, ¿verdad? No debe de consultar los horóscopos. Un cristiano no debe de consultar a los ángeles o hablar con los ángeles. No, un cristiano no debe de idolatrar ángeles o prenderle quizá luces a los ángeles. No, a los ángeles no se le adora. El único que se le adora es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Son puntos muy básicos. Igual, todo cristiano ya no debe de practicar lo que son los horóscopos. Y ahora, terminando con esto, ya que termino, ¿verdad? Muy importante que todo cristiano debe de santificar su casa, debe de limpiar su casa, de ungir su casa y de cuidar lo que él tiene en su casa. Una cosa es que tengan como adornos, como lo que tenemos aquí para tener una buena vista. Una cosa es idolatrarlo. Amén. Eso es muy importante. Ahora, que el Espíritu Santo los guíe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en su casa? Quizá ahorita todavía tienen, ¿verdad? Muchos cristianos que tienen máscaras feas en su casa y por eso sueñan feo, quizá. Muchos cristianos tienen objetos que no le agradan a Dios. El libro de, gloria a Dios, el libro de Deuteronomio, hay una palabra que nos habla muy claro. Vino esto a mi mente ahorita que estamos compartiendo esto. El libro de Deuteronomio nos habla claramente la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio 7:26. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Anatema significa maldición. Traduciendo esta palabra, dice la palabra, no traerás maldición a tu casa. Revisemos qué es lo que hay en nuestra casa. Amén. Y volvamos, consagremos nuestra casa en este nuevo año. Hay algo que noto que hacen muchas personas, que cuando termina el año empiezan a limpiar, empiezan a lavar sus ropas, empiezan a limpiar sus casas. Pero más que eso, también debemos de limpiar espiritualmente. Debemos de exponernos primeramente a cuentas con Dios. Debemos de reconciliarnos con Dios. Espiritual, limpiar nuestra casa con oración. La Biblia dice 2 de Corintios capítulo 7 versículos 1, puesto que tenemos estas promesas, tales promesas, limpiémonos, dice la palabra, de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Nos toca a nosotros limpiar nuestra casa, primeramente espiritual, después nuestra casa donde habitamos. Así que Dios te bendiga. Espero que sea de bendición estos puntos muy básicos, pero Dios, que te pueden ayudar también. Dios te bendiga y que espero que sea de bendición este video.